domingo 2 de octubre de 1968, cuando un brutal golpe contra estudiantes cambió a México para siempre. La historia que derivó a una masacre empezó por una pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México. El grupo golpeó a decenas de estudiantes y testigos de la pelea, persiguió a los jóvenes hasta las escuelas, donde buscaron refugio, y también allí agredió a alumnos y profesores que impartían clases. Con la caminata a la que se sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano fue reprimida por los granaderos. Las autoridades reportaron autobuses quemados y estallidos de afectados explosivos. Decenas de jóvenes fueron detenidos en el Zócalo, las plazas central del país. Se desplegaron tanques y decenas de militares. El ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y el IPN, pero no logró contener el movimiento agrupado por el Consejo Nacional de Huelga. El rector de la Universidad Nacional, Javier Barros Sierra, renunció en protesta a la invasión a la autonomía universitaria. El movimiento solo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cientos de soldados rodearon el sitio cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar violencia, inicio de una balacera contra la multitud. Las movilizaciones estudiantiles de 1968 fueron consecuencias a largo proceso. El movimiento de 68 no se comprendería si no consideraba que en esta época existía un régimen autoritario y represivo. Sobre todo, a los años 60 hubo una sucesión de intervención militar en las universidades, que fue creado un ambiente de que se desconectó y malestar entre las juventudes. En 1956 los estudiantes protagonizaron una huelga que terminó con la ocupación militar y sus instalaciones. La vigilancia de los soldados permaneció durante un año. Otros casos fue la huelga de 1963 en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, también disuelta por el ejército. 2 años más tarde hubo una serie de paros y marchas de médicos, enfermeras en demanda en mejor salario. A las protestas se sumaron también estudiantes de la carrera de medicina. Esos acontecimientos estaban muy presentes en el ánimo de los estudiantes de 1968. Vivíamos en un mar de estímulos, pero el enojo por las intervenciones militares y las decisiones de las autoridades para disolver las protestas son una parte de la historia tras el movimiento. El 2 de octubre de 1968 tuvo lugar la masacre de Tlatelolco, donde un grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia disparó contra una multitud que se manifestaba entre estudiantes de la Vocacional 5 y 2 del Instituto Politécnico Nacional y los de la Preparatoria Isaac Ochoterena, particular pero incorporada a la universidad. ¿Cómo terminó la matanza de Tlatelolco? Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. Desaparición del cuerpo de granaderos, institución de los jefes policíacos, Luis Cuento, Raúl Mendiolea, indemnización a los familiares de todos los muertos. Fueron los resultados del movimiento estudiantil en 1968. El movimiento de 68 impulsos, nuevos referentes políticos y movimientos sociales, la emergencia de la diversidad sexual y el nuevo feminismo, la expansión de la educación superior y el crecimiento del pensamiento crítico y la ciencia. Igualmente, el 2 de octubre se conmemora el masacre de cientos de personas, estudiantes en su mayoría que asistieron al mitin convocado por el Comité Nacional de Huelga. Los asesinos del Batallón Olimpia vestidos de civiles. Matanzas de Tlatelolco.
quien dio las órdenes, aunque Luis Echeverría, quien fue catalogado como un represor, murió impune en su casa de Cuernavaca. Se le señalaba haber sido partícipe de varios hechos que estuvieron marcados por la violencia y la mano durante el poder, entre ellos la matanza de Tlatelolco en 1968, pues, a pesar de que él no era presidente, sino Gustavo Díaz Ordaz, él fungió como secretario de... Los grupos denominados el Batallón de Olimpia se infiltraron en las protestas identificándose con un pañuelo blanco y comenzaron a disparar sin justificación a los civiles desarmados a las 18 horas en el local. En la época de los 60, el país atravesaba una de las crisis económicas más difíciles, enmarcadas en un país de gobierno autoritario y despegado de los derechos constitucionales. Desde el inicio reprimió los movimientos y revueltas sociales. Los estudiantes salieron a las calles para reclamar no solo la liberación de procesos políticos y respeto a la autonomía universitaria. Entre 1958 y 1957 en México se había llevado a cabo numerosas protestas protagonizadas por líderes campesinos y gremios de trabajadores. Los principales responsables de los hechos fueron el ejército mexicano, la policía secreta y los paramilitares del Batallón Olimpia, quienes realizaron los crímenes en coordinación y bajo la autorización del mandatario Díaz Ordaz. Hasta la fecha no se conoce con exactitud la cantidad de personas asesinadas, si bien según las cifras publicadas por el gobierno murieron unas 20 personas. Se estima que fueron más de 300 estudiantes y líderes civiles. Tlatelolco, más de 50 años de inmoralidad. La masacre de Tlatelolco no es la única matanza estudiantil registrada en México, sin embargo es la más grande en la historia del país. Actualmente es referente de formar para recordar y conmemorar la lucha democrática de las corrientes populares de América Latina. En tanto, han transcurrido más de 50 años en los acontecimientos, no obstante, en el 2005 que se reconoce el hecho como un genocidio y crimen de la lesa humanidad. Además, ese mismo año, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, FEMOPS, inició las investigaciones para apresar a los responsables, pero la justicia determinó inconsistencia de las pruebas presentadas, por lo que hasta ahora no existe nadie procesado por la matanza. Los principales responsables de los hechos fueron el ejército mexicano, la política secreta y los paramilitares del Batallón Olimpia, quienes realizaron los crímenes en coordinación y bajo de la autorización del mandatario Díaz Ordaz. Hasta la fecha no se conoce con exactitud la cantidad de personas asesinadas. Si bien, según las cifras públicas por el gobierno, murieron unas de 20 personas, se estima que fueron más de 300 estudiantes y líderes civiles. Solo en una de las 4 esquinas de la Plaza de las Tres Culturas se hallaron más de 65 cadáveres. Otros fueron encontrados en camiones o basuras. Yo le puedo decir a usted que estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo,
vida, integridad física, horas, peligro, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando.